Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Hace 10 días, 9 exactamente, esto sucedió el 8 de noviembre de 2016, se cumplió un año de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Os acordaréis, andábamos todos cardíacos aquella noche y al final ganó quien, no digo quien no tenía que ganar, pero sí quien no se esperaba que iba a ganar. Fueron unas elecciones con sorpresa, unas elecciones como un huevo Kinder. Lo que iba a ser un mero trámite, un punto y seguido para los demócratas en la Casa Blanca, se convirtió en un nuevo capítulo. Bueno, ¿qué digo? Un nuevo capítulo. En un nuevo libro, en un libro completamente nuevo, firmado y prologado e impreso por Donald Trump. Es algo de lo que se habló en su momento y de lo que, en cierto modo, hemos venido hablando todo el año. La apertura de una nueva era que no se esperaba y que hace solo año y medio ni nos la podíamos imaginar. Bien, aunque no tomaría posesión hasta el día 20 de enero de este año, luego no se cumple un año exacto de su gobierno, sino de su elección, que lleva algo menos, lleva 10 meses concretamente, al frente del poder, al frente de la Casa Blanca. Pues a pesar de que solo lleva 10 meses, sí que podemos decir que ha inaugurado una nueva era, eso sí es cierto, en la que Donald Trump viene a ser algo así como el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Es decir, está en todas las sopas y está en todos los guisos. Trump lo ocupa absolutamente todo. Acapara los debates y su nombre en las búsquedas de Google, si lo miráis, pues es de los principales de un año a esta parte, de los más populares del mundo. Y lo que yo creo que vendría a ser definitivo, el dato fundamental y definitivo. ¿Alguien se acuerda de Barack Obama? Estos últimos días, coincidiendo con el aniversario de la elección de Donald Trump, que fue el día 8, es decir, la semana pasada, muchos han salido al paso asegurando que el presidente realmente no había hecho nada, que el nuevo presidente de los Estados Unidos no había hecho nada, que había sido 10 meses, pues no era un año, como ya os he dicho, pero 10 meses que habían pasado desapercibidos a efectos prácticos, que había habido mucho fuego artificial, mucha farfolla, pero luego a la hora de la verdad, si el resto de la presidencia iba a ser así, como hasta ahora, podríamos decir, o decían por lo menos los que lo leí en varios sitios, que iba a pasar desapercibida y que sería olvidada tan pronto como en 2030 ya nadie se acordaría de la presidencia de Trump, sería una presidencia de transición si sigue gobernando, sigue haciendo lo mismo que ha hecho hasta el momento. No sé, yo no soy tan duro ni tan estricto, la verdad. No me parece que hayan sido 10 meses tirados a la basura, como leí el otro día en un medio americano, que decían así, bueno, lo decían en inglés, pero venía a decir que habían sido 10 meses que podían tirarse a la basura porque todo permanecía y apenas había empezado ninguna labor importante. El articulista, la verdad es que era especialmente duro con Donald Trump. A ver, podría estar de acuerdo con esta sentencia los 100 primeros días. Vamos, tan de acuerdo que hasta hice un programa, recuerdo, en el que a los 100 días, es decir, a los 3 meses de haber llegado a la Casa Blanca, veía que no se terminaba de encontrar, que titubeaba demasiado, que no terminaba de encontrar su sitio. Entonces, lo tenéis en el archivo y podéis ir a escucharlo si es que os apetece. Los primeros 100 días fueron de vaivenes. Además, algunos bastante caprichosos, y eso es un poco lo que Donald Trump transmitió al mundo. Todavía incluso 3 meses después, ya en pleno verano, cuando llevaba 6 meses, se le veía un poco confuso, pero más o menos iba encontrándose, iba afinando sus estrategias y cuál iba a ser, o apuntando a las maneras de lo que iba a ser su política futura. Pero vamos, ahora a 10 meses vista, en nada, nos ponemos en enero, estamos ya pues a 17 de noviembre, quedan 2 meses para que lleguemos al año completo, a los 365 días de Donald Trump. Pues allá con 10 meses vista, si nos fijamos con un poco de atención, obviamente, y procurando ser lo más justos y lo más ecuánimes posibles, es decir, no siendo ni unos pro-Trump descosidos ni unos anti-Trump recalcitrantes, es decir, que procuremos mirar las cosas aproximadamente como son. Como son siempre es imposible porque seleccionamos las fuentes que seleccionamos y no dejamos de ser personas, a fin de cuentas que lo pasamos por nuestro propio tamiz personal de nuestras ideas y nuestras convicciones. Pero vamos, sí que se trata, y esto es
fundamental. Yo cuando me viene algún chaval joven que está estudiando periodismo y me pregunta lo de la imparcialidad y tal, no, déjate. Tú lo que tienes que ser y tratar siempre es ser justo y ecuánime cuando abordes una información o una historia o un personaje. Bueno, pues si tratamos de ser eso mismo, justos y ecuánimes, algo sí se ha hecho y algo ha hecho en estos 10 meses. Así de memoria, pues se me ocurren algunas cosas. La campaña militar contra el ISIS, por ejemplo, que ha sido exitosa, la he ido siguiendo a lo largo de este último año, aquí en la Contracrónica. Bueno, ha pasado el ISIS, quiero decir, el Estado Islámico, ha pasado de controlar Mosul y Raqqa y buena parte del norte de Irak y buena parte de Siria, pues a vagar y a mendigar por el desierto. Y todavía quedan algunos comandos activos, pero sin ninguna ciudad, por supuesto, de importancia, pues tampoco muchos pueblos. Andan perseguidos tanto por la coalición que lideran los iraquíes y los Estados Unidos como la que lideran los rusos y los propios sirios. Entonces, esto podemos decir y asegurar que ha sido un éxito, o por lo menos lo ha sido hasta ahora. Nunca se puede cantar victoria del todo. Aparte de eso, pues dentro de casa, quiero decir, ha parado algunas regulaciones muy gravosas. Por cierto, esto lo prometió y se ha puesto manos a la obra. Se ha salido de la UNESCO. Hice programa sobre este tema, creo que fue en el mes de septiembre. Él prometió también irse de la UNESCO, que aquello era una tomadura de pelo, y se fue de la UNESCO sin arrugarse. Ha aprobado un oleoducto, el Keystone, o la última parte del Keystone, que es un oleoducto muy largo que baja de Canadá y que Obama tuvo paralizado durante años. Este lleva petróleo de Canadá a los Estados Unidos. Ha congelado las relaciones con Irán, es otro de los temas que las ha congelado, no las ha roto, pero sí las ha puesto en punto muerto o las ha metido en el frigorífico, como la metáfora que más os guste. Bueno, y en lo económico, pues aunque no sea 100% atribuible a él, porque la economía, vamos, muy mal lo tienes que hacer, los presidentes, los mandatarios, los políticos no nos pueden hacer ricos, pero a cambio sí que nos pueden empobrecer. En este caso, no ha tocado nada delicado como para mandar la economía a una recesión. Todo lo contrario, el desempleo ha seguido bajando. El mes pasado, en octubre, estaba en un 4,1%, que viene a ser no un récord histórico, pero está dentro de los récords históricos. Yo creo que esto solo se igualó pues en la bonanza de los 90, que también rondó el 4%. Y si nos vamos para atrás, principios de los años 50, en plena reconstrucción de posguerra, cuando en Estados Unidos faltaban empleados, faltaban trabajadores por todos los lados. Sí, eso, el año 50, 55, una cosa así. Y si el desempleo ha bajado, las acciones en la bolsa han subido muchísimo. También esas están en máximos históricos. En fin, todo, como podéis ver, cosas muy convencionales. Son muy normalitas, buenas, pero normales. Porque a fin de cuentas Trump venía para inaugurar una nueva era, no sé, de nacionalismo económico, iba a reescribir las reglas del orden internacional, su odiadísimo orden internacional dominado por la inteligencia progresista, iba a poner en jaque al establishment nacional e internacional, y no nos hemos encontrado eso. Lo que nos encontramos es, así, a la cara además, frente a un presidente republicano muy convencional y perfectamente homologable con cualquiera de los anteriores. Republicanos, por supuesto. Podríamos decir, en todo caso, que ha sido, no sé, que excéntrico, mucho, un rato, muchísimo. Estamos en lo cierto, ha sido excéntrico. En este caso no es homologable ni con Bush, ni con Reagan, ni con Gerald Ford, ni con Nixon. Es muy excéntrico. Es probablemente el presidente de los Estados Unidos más excéntrico y desde luego el más mediático de la historia. Pero es que estas excentricidades, a fin de cuentas, las ha dejado para la puesta en escena. La puesta en escena es puesta en escena, a ver si me entendéis. Es decir, es un tipo que improvisa sobre la marcha, le encanta además improvisar sobre la marcha, que hace declaraciones que nadie se espera, que mete la pata por Twitter continuamente y, bueno, de hecho en Twitter tiene un triunfo bestial. El otro día estuve mirando unas gráficas en un medio norteamericano y resulta que tiene más seguidores que la CNN ya. Es decir, es más potente de la CNN y no sé cuántas cadenas de televisión más, el New York Times, el Washington Post y tal. Está pasando de muchísimos millones, no recuerdo el número, una locura. Pero es que hace un año, en noviembre del año pasado, tenía bastantes menos. Significa que cuando el tipo ponga lo que ponga en el Twitter, tiene más alcance que
que el mismo Washington Post o que la misma CNN. Bueno, pues el Twitter lo sigue empleando de manera intensiva y además se nota que, no sé si en todos los casos, pero sí en bastantes lo utiliza él personalmente, es decir, que lo escribe en una palabra. Sigue siendo aficionado a las broncas con la prensa y bueno, y como decimos en España, que le gusta dar el cante, y el cante lo da bastante a menudo y con muchísimo gusto. Bien, desde el punto de vista de la pose, porque esto a fin de cuentas no deja de ser pose, es Trump, el Trump que todos esperábamos. Ese Trump casi operístico que todos esperábamos. Desde el punto de vista de la política corriente y moliente, pues es algo parecido a Eisenhower. Entre Eisenhower y George Bush, una cosa así, muy normalita y sin armar demasiado escándalo. Claro que lo que le traiciona y lo que le ha hecho Trump es la pose, es precisamente la pose. Y es lo que, por lo demás, le trae problemas, dolores de cabeza y mil y un disgustos. Pose, por ejemplo, en el caso de Trump, pose pura, además, al 100%, es esa impulsividad tan testosterónica que tiene. Bueno, y que le tuvo, acordaos, vamos a hacer un poco de memoria, no es tanto tiempo, son solo 10 meses, a principios de año, esas semanas en las que estaba firmando órdenes ejecutivas cada noche. Citaba a los medios, al despacho Oval, a última hora de la noche, y se ponía allí a firmar órdenes ejecutivas con una carpeta rodeado por sus secretarios por detrás, el vicepresidente. Bueno, todo un show. Tanto que hasta le hacían memes en Twitter. Salió un programa en el que tú podías escribir lo que quisieses o pintar un monigote, lo que te viniese en gana. De que no disfrutamos y nada con aquello. Bueno, pero es que él no pintaba monigotes, él daba órdenes ejecutivas reales. Acordaos aquella de que impedía el acceso a los Estados Unidos a ciudadanos, a nacionales de una serie de países musulmanes. Que algunos la celebraban muy bien y otros dijeron, no, sí, podía ser que estuviese bien, pero estas cosas se hacen con tiempo, no se improvisan. Pues unas horas después andaban todas las televisiones, las americanas y las de fuera, escupiendo imágenes de gente atrapada en los aeropuertos, historias de interés humano, con pues me he quedado aquí, no puedo entrar en el país y tampoco me puedo volver al mío, familias partidas, separadas, tipos que ya estaban viviendo en Estados Unidos pero habían salido a hacer un recado, habían salido de vacaciones a su país de origen y no podían volver, pero claro, tenían su casa en los Estados Unidos, tenían el coche en el garaje y se habían dejado incluso la luz encendida. Bueno, pues historias de estas se vieron y había sido todo por la improvisación de este hombre. Estas cosas por lo general se avisan. Vamos a hacer esto y esto de unos plazos y a partir del día tal. Es decir, que quien tenga que volver a por sus cosas que venga, pero... Y los que estén entrando que terminen de entrar o que se terminen de ir, pero estas cosas no se hacen así, ya se le dijo entonces. Pero bueno, formaba parte, digamos, de ese Trump que 60 millones de norteamericanos habían votado. Ese tipo de cosas y en aquel momento recordad que sus detractores, que son muchos dentro de los Estados Unidos y unos cuantos más fuera, se temieron lo peor, dijeron, si este es el principio, no queremos ni imaginarnos el final. Aquella orden ejecutiva fue un patinazo sonadísimo, que estuvo dando que hablar y dando que llorar a muchos de los liberals de Estados Unidos durante semanas. Pero vamos, no fue el único. De hecho, yo creo que fue peccata minuta, si lo comparamos con la costalada, de grandes proporciones, que se dio tras los sucesos de Charlottesville. Hice programas, todo sucedió en el mes de agosto, tuvo unas declaraciones desafortunadísimas que dieron lugar pues, a todo tipo de interpretaciones y a una campaña de desgaste bestial que estuvo durando, pues, hasta bien entrado el mes de septiembre, todavía se lo estaban echando en cara. Y era porque había hablado en caliente, sin pensárselo dos veces, y el resultado fue el que fue. Eso, por suerte, ya sabéis que las noticias pasaron muy deprisa y todas, que os las tengo que estar recordando, no os digo más, 3 o 4 meses después. En definitiva, que Donald Trump sabe dar espectáculo, sabe dar muy bien porque es una estrella de televisión. Antes de eso, es empresario. Fue empresario. Después se reconvirtió, es un empresario reconvertido en estrella de televisión. Estrella con todos los honores. Tenía un programa, El Aprendiz que tenía el líder de audiencia, un montón de temporadas. Y las temporadas en la tele te las renuevan si funciona la audiencia. Si no, no te las renuevan, como no podía ser menos. No, pues él venía de eso.
Su último trabajo, su último destino, si hubiera sido un militar, fue la televisión, donde se había convertido en una estrella. Para muchos norteamericanos menores de 30 años, Donald Trump no era un empresario neoyorquino que se había hecho rico con la construcción, como para mí, por ejemplo, que si hablaba de Donald Trump, yo pensaba en eso. Me imaginaba la Torre Trump en los años 80, un yuppie de la época dorada de los yuppies en los 80. Bueno, no. Para estos que tenían menos de 30 años, o 35 incluso, Donald Trump era una estrella de televisión. Bueno, era evidentemente para todos es el presidente, pero vamos, que la tele y el espectáculo es lo que se le da bien. Es decir, se maneja muy bien y sabe estar en la boca de todo el mundo. Pero claro, donde no se maneja bien, porque nunca había estado ahí, él nunca había sido político, tampoco había tenido relación con militares ni nada parecido, donde no se maneja bien es en las aguas de la política, que aparte de procelosas, como suele decirse, además están sucias. Las dos cosas. Y menos aún todavía en las aguas de la diplomacia, que esas además de procelosas y sucias tienen poco fondo y es muy fácil encallar. De hecho, se diría que hasta hace no mucho tiempo, 6 meses, menos que digo, 4 meses, hasta este verano, vamos, estaba actuando como si actuasen, como si estuviese en campaña, como si la campaña no hubiese terminado. Y las campañas en política, pues, son lo que la música a los entierros, por hacer una comparación. Es decir, suena un poquito de música, pero el resto pues son llantos, son cuchicheos en voz baja entre los deudos y familiares y demás, y silencios, básicamente silencios. Es lo que hay en los entierros, pues pasa lo mismo. Es perfectamente comparable con la política y las campañas electorales. Dura muy poquito, en España 15 días, bueno, lo que dura en casi todos los países, y el resto luego tienes 4 años de llantos y de silencios y de muchos cuchicheos. Y es por ello que se dio de lleno en toda la cara cuando se puso a reformar el Obamacare. Que había demasiadas manijas que ajustar y él no cuenta con todas. Es decir, la presidencia de Estados Unidos no es como la presidencia de una empresa, aunque él algunas veces lo decía o lo hacía ver, lo insinuaba. En la primera, la presidencia de Estados Unidos tienes contrapesos poderosos además. O sea, la presidencia de cualquier país democrático. Cualquier país democrático en la que se observe la separación de poderes, etc. Y en la que impere el Estado de Derecho. Es decir, Mugabe, a ver si hago esta semana una contra sobre Mugabe, a ver si se lo terminan de cargar a este tipo. Pero este tipo no tenía contrapesos, pero Donald Trump sí. Emmanuel Macron también tiene contrapesos. En cambio, el presidente de una empresa, pues el único contrapeso que tiene real es el Consejo de Administración, la Junta de Accionistas, pues un contrapesillo en todo caso. Y en el caso de que la empresa sea suya, sea de su propiedad, bueno, no tiene ningún contrapeso, más allá del contrapeso por el mercado. Es decir, que si quiebra, quiebra, pero en cuanto a las decisiones, si vamos a abrir esta sucursal, la abre, no hay más. Y ya se pueden poner todos a bailar una jota, una sevillana, es lo mismo, lo ha decidido el presidente y esto a misa. El presidente de los Estados Unidos no puede hacerlo. Es decir, no puede ser que no le guste el Obamacare, pero no solo depende de él. Porque además en esto, el contrapeso no solo son las cámaras, como a veces se piensa, ¿no? O el Tribunal Supremo. El contrapeso, de hecho, un contrapeso importantísimo en política es el propio partido. Es uno de los grandes contrapesos. No sé si conocéis el dicho, ese adagio que se suele decir entre los políticos de los verdaderos enemigos son los de tu propio partido. Los del partido contrario son honorables adversarios. Bueno, pues en este caso, uno de sus principales problemas ha sido el propio Partido Republicano. Y el propio Partido Republicano es un reflejo de sus bases. Y las bases del Partido Republicano hoy, del Partido Republicano de Donald Trump, son variadísimas, mucho más variadas que hace 15 años cuando estaba Bush. Hoy el Partido Republicano abarca desde la clase media-baja rural, de las Dakotas, hasta los magnates del petróleo de Texas, pasando naturalmente por la clase media-alta de las dos costas y los del cinturón bíblico. Sí, tiene una base territorial grande y sobre todo muy variada, tremendamente variada. Bueno, cada uno de esos grupos tienen intereses propios
que muchas veces son divergentes, y tienen a su hombre en Washington, que los representa, con sus diputados o sus representantes, como los llaman allí, catalogados y puestos en una lista. Luego le ha sucedido que, como otros muchos presidentes, no es el primero ni será el último, no le ha quedado más opción que refugiarse en la política exterior. Esto le sucede continuamente. Como dentro de casa lo tengo complicado, incluso teniendo mayoría en la Cámara, tengo mayoría por mi propio partido, pues me refugio en la política exterior, que en el caso de Estados Unidos es muy enjundiosa. La política exterior de Lituania pues no es de altos vuelos, pero la de Estados Unidos sí. Y además en esa política exterior el votante y las banderías de partido pintan bastante menos. Siempre pintan algo, obviamente, pero pintan muchísimo menos. Realmente a ese tractorista, al agricultor de la Dakota del Sur o al dueño del pozo de petróleo de Texas le importa muy poquito la OTAN o ciertos asuntos. No se va a poner a leer el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y lo mismo pasa con los representantes. A fin de cuentas, los grupos de presión, que existen también en política exterior, no son tan poderosos ni, sobre todo, son tan numerosos. Pues bien, en este tema de la política exterior se ha mostrado bastante conservador. Ha priorizado, por ejemplo, y además creo que de una manera clara, y ya podemos verlo, la contención frente a las soluciones creativas y arriesgadas, que era lo que se esperaba de él. Puedo dar ejemplos, Esto no es hablar por hablar. El contraataque en Afganistán, hay programa, hay contracrónica. La guerra contra el Estado Islámico, hay varias contracrónicas. La voluntad de mejorar las relaciones con Rusia, también. Todo esto son una constante no de la administración Bush, sino también de la administración Obama, de los últimos 3 gobiernos, por lo menos desde el 11S. Son constantes de la política americana, política exterior americana. Podemos decir lo mismo de China. No, es la misma historia. Mucho jurar y perjurar en campaña, quiero decir, que si los chinos manipulaban el yuan, que si les iba a coser a aranceles, para luego terminar en Mar-a-Lago, que es esa residencia de su propiedad, por cierto, que tiene en Florida, pegándose un abrazo con el Xi Jinping este. No sé, tampoco le podemos culpar, la verdad, El mundo, al fin de cuentas, y esta es la realidad, es como es, y no como el candidato cree que es antes de llegar al poder. Esto sucede no solo en Estados Unidos, sino que sucede en todos los países del mundo. Pues bien, eso es lo que, al final, y contra ciertos pronósticos, le ha terminado pasando a Donald Trump. Pero claro, su legado final, después de 10 meses, que algunos dirían que son 10 años, por lo que se ha escrito y se sigue escribiendo sobre él, es que después de solo 10 meses, ante la pregunta con la que empezaba hoy el programa, ¿alguien se acuerda de Barack Obama? Muy pocos levantarían el dedo y dirían yo. Tengo un mensaje de Tomás Leiva, que es oyente de la Contracrónica, oyente y patrono. Y insisto en lo de patrono porque es de los que hacen posible este programa. Es decir, este programa llega a vosotros y lo podéis escuchar gracias a gente como Tomás. Así que honor y gloria para todos ellos. Bien, pues Tomás es chileno y nos quiere hacer un comentario sobre las elecciones que hay en Chile este mismo domingo, al hilo de lo que comentaba yo ayer. Según las estadísticas, el principal contrincante de Piñera es Guillé, ya que aparece como segundo en las encuestas. El punto es que esa encuesta está midiendo a todos los candidatos juntos. Y hay que medirlo por segmento, por espectro político. La izquierda está dividida en 6 candidatos. Por lo tanto, se va a dividir, todos los votantes de la izquierda se van a dividir entre 6 candidatos. En cambio, la derecha se va a dividir entre solamente 2, que es José Antonio Kast y Piñera. Toda la familia militar y la derecha dura, la derecha militar y la derecha dura van a votar por José Antonio Kast. Por lo tanto, hay muchos que no van a votar por Piñera, pero que por estadística dicen que sí.
Hay muchos que son miembros del partido de la UDI, que supuestamente ese partido apoya a Piñera, pero muchos miembros de este partido también están votando por José Antonio Cast. Entonces, el rival por estadística es Guille, pero a pesar de que José Antonio Cast aparece bajo en las encuestas, es un rival bastante importante para Piñera. Y si Cast logra obtener una votación importante en las elecciones, en la primera vuelta, no lo suficiente quizás para pasar a la segunda vuelta, pero sí un porcentaje importante, puede negociar con Piñera proyectos de ley y quizás algunos puestos en ministerios. Pues sí, Tomás. Al final, si os veis a segunda vuelta, que es una posibilidad, aunque no se sabrá por muchas encuestas, ya sabéis, no sé qué era, creo que era Mark Twain el que decía aquello de hay tres tipos de mentiras. Las mentiras, las grandes mentiras y la estadística, ¿no? Bueno, pues las encuestas, los sondeos electorales pertenecen a la variedad de la tercera mentira, de las más grandes de todas, y lo hemos visto, bueno, hablando hoy que he hablado de Trump, acordaos, todas las encuestas le daban ganador a Hillary Clinton y al final terminó ganando él. Bueno, pues en esto hay que, a mí me gusta siempre tomarlas con pinzas y os lo advierto cada vez que me pongo con unas encuestas, digo, que sepáis que es una encuesta, que la gente puede mentir, que la metodología puede ser mala, que bueno, que pueden estar muy cocinadas, pero vamos, con las encuestas en la mano sí parece que podría ser que se pasase a segunda vuelta. En ese caso, como habrá una reconcentración de candidatos, lo que tendremos por delante son otras elecciones chilenas, las del 17 de diciembre, las definitivas, en una palabra, como pasó en Francia en abril y en mayo. Las elecciones se contaban a las segundas. En este caso, si lo tenemos por delante, que no lo sé, pues ya lo analizaremos convenientemente aquí en la Contracrónica, Tomás. Y en ese momento hilaremos muchísimo más fino. Bueno, pues seguimos con Gonzalo de Jaén, que me ha pasado él me dice que la noticia no sabe definirla. Bueno, yo tampoco. Tendríamos que crear una categoría para estas cosas. La cosa es que la noticia dice, Hacienda grabará con un 4%, lo han llevado todos los periódicos, yo estoy con el Correo ahora mismo, dice, Hacienda grabará con un 4% las ventas en plataformas como Wallapop o eBay. Bueno, ayer lo dieron varios. A mí me llamó la atención. Lo que venía a decir la noticia es que, bueno, pues que todo tipo de transacción devenga un impuesto. Eso ya lo sabíamos todos. En concreto el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero claro, yo creo que eso solo devenga ese impuesto si hay algún tipo de plusvalía. Es decir, si yo realmente he comprado este micrófono que tengo delante, el micrófono me costó 200 euros, pero luego yo lo vendo de segunda mano por 150. A mí eso no me ha generado ningún tipo de plusvalía, me ha generado una minusvalía en todo caso. Y al otro, pues no sé, luego por no hablar de las dificultades para cobrar estas cosas, yo nunca he comprado nada por Wallapop, si os soy sincero, sé que existen, ni la he tenido instalada, pero sí he visto gente que la tenía y es algo muy local, ¿no? Que le vendes eso, el micrófono a tu vecino o al que vive 3 calles más abajo. ¿Cómo va a controlar eso? Se va a meter, la Dirección General de Tributos se va a meter a eso, a ese tipo de comercio mínimo. ¿No? Pues unos zapatos o yo qué sé, pues lo que se vende a la gente, un teléfono móvil de hace 4 años que ya no lo utilizo, bueno, pues a alguien le valdrá para dárselo a su hijo, yo qué sé, alguna cosa de estas. Es decir, esto quizás es para meter miedo, no lo entiendo muy bien porque ni siquiera tienen posibilidades, además creo que en Wallapop el pago se hace en persona, simplemente sirve para poner en contacto. Yo me acerco a casa del vecino y le digo, pues está muy bien el teléfono este, ¿con cuánto me lo dejas? 70 euros, venga, pim, pam, pum, se los doy y ya está. ¿Qué va a venir cada vez que, no sé, a todos los que están poner inspectores de Hacienda vigilando y visitándote en casa? Oye, qué capaces son, pero vamos, la historia se queda ahí, queda bien como titular, pero sinceramente, Gonzalo, no creo que tenga más recorrido, o por lo menos espero que no tenga más recorrido, ya sería la locura. A mí, desde luego, no me van a pillar porque ya digo que no he comprado nunca nada en Wallapop y ni en eBay tampoco. Y yo es que para comprar soy de la cofradía del puño, ¿eh? Todo lo que sea gastar dinero me gusta poco. Entonces, de repente tengo pocas necesidades, no me encapricho yo con las cosas, no soy impulsivo, no soy como Trump. Cuando compro algo es porque realmente lo necesito y además me lo pienso. Y creo que además, va con mi carácter, pero creo que además es un buen hábito. Que se va muchísimo el dinero por gastar en cosas que no te hacen falta. Bueno, pues a mí no me van a pillar. Ahora, Gonzalo, si tú eres Wallapopero, pues mira la espalda, ¿no? Como decía, echa un vistazo hacia atrás, no vaya a ser que esté el señor Matanza. En este caso, en España, el señor Matanza se llama Montoro. Y, por cierto, es paisano tuyo, que es de Jaén. Bien, pues vamos a ir terminando y terminamos con Pizarro,
que tiene para, bueno, que es quien es decir, es el que pone la guinda final a la contracrónica todos los días y tiene hoy un comentario breve sobre las elecciones chilenas del domingo. Viendo el ramillete de candidatos presidenciales, los chilenos solo van a decidir si continuar con los modos bacheletistas o volver a los piñeristas. Las alternativas a estos dos modelos sociales con mucho o muchísimo gasto no tienen posibilidades reales y son todas de exorbitante gasto. Nadie plantea que el presidente se va a inflar a tomar decisiones en función de intereses ajenos a los de sus representados, le hayan votado o no, lo que es una dura realidad que ni se menciona. Y nadie plantea que el presidente no tiene ni idea de lo que precisarán los millones de chilenos a quienes afectarán sus decisiones en los próximos años. Otra dura realidad que tampoco merece un comentario. Pero claro, un programa consistente en me estaré muy quieto y seré muy baratito, ya se entiende que no tiene tirón. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, amigos, pues con esto me despido de vosotros hasta mañana. Mañana ya sabéis que es sábado y eso significa que hay contraplano. Digo que hay contraplano, porque la semana pasada hubo contraportada, así que esta semana tocan películas, que tiene su audiencia y tiene su público y un público muy fiel, tanto como el de la contraportada. Así que, queridos amigos, hasta mañana.